¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Buenas noches, dice. Ya, bueno, están viendo en pantalla el rol de exámenes de primer parcial. Para que no se olviden, empiezan los exámenes el día lunes. Recuerdan, ¿verdad? Y el día deben tener algún examen programado. En ese sentido, estoy mostrándoles el cronograma de mi materia con ustedes, que es Finanzas 1, y que nuestro examen es el 23 de septiembre. El 23 de septiembre es nuestro parcial. 23 de septiembre cae un día como hoy, pero miércoles, ¿ya? Un día como hoy, miércoles, ¿ya? El examen va a ser a las 6:30, ¿no? Entonces, el día 23 de septiembre. Ya no se olviden de ir ya estudiando, de ir repasando. El 23 va a ser nuestro examen de primer parcial. Y pues, ¿hasta dónde va a abarcar el examen de primer parcial para que no hayan dudas? Pues este tema, hasta este tema. ¿Qué se llama nuestro tema? Pues nuestro tema es análisis de estados financieros, unidad número 3. ¿Ya? Esta unidad más es la que vamos a revisar ahora y esta va a formar parte también del primer parcial. 3 temas van a ser del primer parcial. ¿Ya? No se olviden, por favor, de leer la bibliografía que hemos ido proporcionando, los ejercicios, ir repasando, como también ir poniendo al día sus tareas, ¿no? No se olviden justamente de aquello, ¿ya? Entonces, tenemos un nuevo tema, que es análisis de estados financieros, ¿ya? Bien, ¿está la mayoría acá? Sí, estamos 48 personas. Bueno, una cosa, chicos, también les iré añadiendo porque necesito hacer esto justamente, es en el grupo, perdón, en Moodle voy a subir un archivo, ¿ya? En Moodle voy a subir un archivo que lo estoy creando en este momento. En este momento lo voy a terminar, lo voy a crear. Es un archivo en el cual ustedes van a tener que subir unos datos personales de ustedes, ¿ya? ¿Qué datos quiero que suban? Pues quiero que suban su apellido paterno, su apellido materno y su nombre. Ahora les voy a mostrar, lo estoy creando justamente ahora. Apellido materno y nombre. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque hay muchas personas que están en el grupo de WhatsApp y porque el grupo de WhatsApp son más de 60 y personas, ¿no? Somos muchas personas. Y no creo que todas estén en la materia. Entonces, solamente necesito saber los datos de las personas que realmente están en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué datos yo voy a necesitar? Pues voy a necesitar su apellido paterno, su apellido materno, su nombre, su celular y su correo electrónico, ¿ya? ¿Para qué quiero estos datos? Pues necesito sus contactos, sobre todo el celular. ¿Para qué? Para crear un grupo de WhatsApp exclusivamente de los que estamos en la materia. Los que no están en la materia ya no tienen que estar. Y en el grupo que tenemos es muy difícil depurarlos, ¿verdad? Están todos ahí. Y yo no sé quién es quién, porque no ponen su nombre, no ponen sus fotos. Entonces, por ejemplo, los que muchos me hablan al WhatsApp, el 80% de las personas que me hablaron al WhatsApp no tienen foto, no tienen foto. Y de ese 80% queda un 20%. Ese 20% de personas que están en el WhatsApp y me escriben, no tienen una imagen que se distinga quiénes son ustedes. Ponen cualquier cosa, pero menos lo que son ustedes. Ponen fotos, imágenes que no son ustedes.
Entonces yo no sé quién es quién. Por ejemplo, yo ya he revisado mis actas de listas y dicen nombres, pero yo no puedo identificar quién es quién. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, necesito recabar los datos de las personas que estén en Moodle. ¿Ya? Porque igual sus datos de Moodle no están completos. He revisado y no están completos. ¿Qué archivo es el que van a ver en pantalla? Aquí está. Para darles un ejemplo, voy a llenar mi nombre. Está Ayala, Sequeiros, José Luis, ese es mi nombre. Y este es mi celular y mi correo electrónico. Vamos a poner mi correo. Ahí está. Ese es mi correo electrónico. Listo. Ahí, eso tienes que hacer. Nada más. Ese enlace de este archivo va a estar en Moodle. ¿Ya? O sea, solamente van a poder llenar las personas que están en Moodle. ¿Ya? Y si descubro que alguien ha llenado y no está en Moodle, es que alguien de los que están le ha pasado. Así que no deben hacer eso. ¿Ya? No deben hacer, porque yo necesito la gente que está en la materia, solamente la gente que está en la materia. ¿Ya, chicos? Este enlace yo les voy a compartir en el Moodle, va a estar adjunto ahí. Y por favor, lo van a llenar, ya cuanto antes, porque esto también me va a servir para el examen. ¿Ya? Entonces, si no lo llenas, también me vas a causar un problema contigo para el día del examen. ¿Ya? Para el día del examen. Listo, entonces ya con eso ya estamos todos, estamos 57 personas. Voy a hacer una cuestión más, voy a hacer una cosa más, que normalmente no hago, pero voy a llamar lista. Hay otros docentes que les gusta llamar cada clase lista, ¿no? No me gusta a mí. Pierdo creo mucho tiempo haciendo eso. Solamente lo voy a hacer hoy, toda esta explicación. Voy a descargarme las listas, ¿ya? Yo sé que ya están todos. Y voy a descargarme las listas. Denme un instante. Voy a descargarme las listas. Este es el grupo de administración. Ya, bien, perfecto. Listo. Voy a llamar lista. Quiero ver, lo voy a hacer después, ¿ya? En el siguiente periodo lo voy a hacer. Así que, por favor, atentos. Ya voy a llamar lista. Los que no estén en la lista, que voy a llamar, tienen que hablar con el coordinador para que los cambie, porque eso yo ya lo he hecho al inicio. ¿Recuerdan? Ya llamó lista una vez. Voy a volver a llamar una vez más, por si acaso, ¿ya? Y me van a decir, ¿están presentes o no? ¿Ya? Entonces tengan también sus micrófonos abiertos. Ya, muy bien. Entonces no se olviden, para los que han hecho de último, el examen es el día 23 de septiembre. ¿Ya? 23 de septiembre es el examen de primer parcial. ¿Ya? ¿Hasta dónde va a entrar? Pues hasta lo que están viendo en pantalla, este tema que vamos a preparar el día de hoy. Es un tema muy interesante, es un tema largo y que nos va a llevar justamente hasta el día de clases. Aclaraciones adicionales. El día lunes 14 de septiembre, clases normales, no va a haber feriado, no se va a suspender. El 21 de septiembre va a haber clases normales, no se va a suspender. Y sobre todo el 21 de septiembre va a haber clase normal, ¿por qué? El examen es el 23. Así que el 21 pasamos de hecho, ¿ya? Así que si tienen algún plan, algo para esos 2 días, y no van a asistir a las clases, tienen que ver la grabación, ¿ya? Tienen que ver las grabaciones, ¿ya? Recomendaciones. Motivos de fuerza mayor pueden hacer que justamente las clases no se suspendan, ¿ya? Pero no creo que haya ningún motivo de fuerza mayor que pueda hacer que se suspendan las clases. Así que el 21 y el 14 se van a pasar normal. Fuera de lo que diga la universidad. Si la universidad dice igual, suspendan, no voy a suspender. ¿Por qué? Porque tenemos el examen el
23. ¿Ya? Tenemos el examen el 23. El 21 va a ser, obviamente, dudas, preguntas para el examen, todas esas cuestiones. ¿No? Y si no pasamos esa clase de dudas, el examen tal vez les Realice. ¿no? Dime. Dime. Hola. ¿Alguien habló? ¿Tenías alguna pregunta? Al parecer. Ya, Lice. Ya, Lice, te dijo, parece, Lice. Ah, ya. Listo, entonces no se hagan ningún plan. O si van a hacer algo, háganlo temprano, ¿ya? Ya, normalmente el 21 de septiembre ustedes saben que no hay clases, no Día del Estudiante. Pero bueno, pues el estudiante era de clase presencial, ¿no? El estudiante de clase virtual no hay, ¿no? No hay eso. No hay el estudiante de clase virtual. Así que no va a haber asueto y nada de eso, ¿no? Se va a pasar normal. Al menos conmigo es normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos. Ahora sí, entremos a materia. Un tema muy abundante, ¿no? Un tema muy abundante, un tema que me gusta mucho y del que soy experto. Análisis de estados financieros, ¿no? Es un tema, como su nombre lo indica, ¿qué se entiende por análisis? ¿Quién me puede comentar qué entienden por análisis? El estudio minucioso de algún concepto, en este caso de ¿Ya? las cuentas. ¿Qué más? A ver, ¿alguien, alguna idea? ¿Qué entienden por análisis? ¿Qué entienden por análisis? Análisis, ¿qué entienden por esa palabra? Porque queremos hacer análisis de estados financieros, pero si no comprendemos qué es la palabra análisis, ¿cómo lo vamos a realizar? No es como se dice su compañera, ¿no? Es el análisis, la revisión, el estudio, el examen adecuado, ¿no? Y detallado, obviamente un análisis es algo detallado, de alguna situación para conocer dos situaciones. Sus características, ¿no? O sea, cuáles son sus peculiaridades. Y dos, su estado. Sus características y su estado. Y en base a esas dos situaciones, dar una conclusión. Eso es justamente, ¿ya? Que un análisis. Para darles otro ejemplo, así sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al médico y pides un análisis, ¿qué es lo que hace el doctor? ¿O qué es lo que hace el doctor para poder prestarte el servicio? ¿Tú vas y ya directamente saca una conclusión? ¿O qué él hace previamente para poder definir tu estado de salud? Primeramente te toman los signos vitales, ¿Ya? ¿Qué más? un examen, ¿Te valoración. muestras, Lice? Hacer una Muestra. muestra. Ya, muestra, ¿qué más? Datos personales. Datos personales. Ya, Diagnóstico. ya hace un diagnóstico. En base al diagnóstico, un diagnóstico. ¿Qué preguntas te hacen un diagnóstico, por ejemplo? Cuando te diagnostica uno, te hace preguntas, ¿no? De tu situación. ¿Qué más? Él solo con verte puede determinar tu salud o tiene que hacer diferentes cosas antes de Revisiones, estudios, eso, exámenes. ¿verdad? Tiene que hacer diferentes exámenes, diferentes cuestionamientos, averiguar diferentes cosas para que él pueda darte una conclusión. O sea, él no va a dar una conclusión con respecto a qué, pues con respecto a tu estado de salud sin previamente haber realizado ¿qué? Un análisis preliminar. O sea, sí, por ejemplo, haber pedido análisis sin haber hecho las preguntas correspondientes, sin haber hecho un diagnóstico de tu estado actual, ¿no?
Por ejemplo, signos vitales, ¿no? Signos vitales, luego se piden unas pruebas adicionales para conocer algo más de ti, y luego te hace preguntas de tu historia, ¿verdad? No te hace unas preguntas como, por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad de base, si te enfermaste de algo previamente, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿De qué te alimentas? ¿Verdad? Cosas así. Y en base a recabar toda esa información, el doctor te va a dar un diagnóstico, ¿verdad? La conclusión de su diagnóstico. Y te dirá, pues usted está en buen estado, no está en buen estado, y ahí termina su trabajo al sacar la conclusión de su diagnóstico. No, ¿O qué y el más? tratamiento. ¿Y eso qué sería? ¿Qué sería que en un término más técnico? El tratamiento es una recomendación, porque el tratamiento puedes tú hacerlo o como no hacerlo, ¿verdad? Porque si tú deseas, no lo haces. O si no deseas, sí lo haces. Entonces en ese sentido, el doctor, su diagnóstico no queda solamente en darte el resultado de todos sus estudios, no, sino que también te va a dar sus recomendaciones, en otras palabras, el tratamiento para dar solución al problema identificado. Eso es lo mismo en la empresa, es prácticamente lo mismo. Las empresas tienen esas situaciones, ellas las viven todos los días. Entonces, el efectuar un análisis hace dos situaciones particulares. Uno, las características. Y otro, el estado. Ahora bien, si hablamos ahora sí de estados financieros, por eso hemos hecho tanto hincapié en la unidad número 2 en conceptos de una empresa que presenta estados financieros. ¿Qué aspectos pueden ser características? ¿Qué aspectos pueden ser características? ¿Y qué aspectos pueden ser el estado? A ver, ¿quién me comenta? ¿Quiénes son las características? ¿Cuentas? No, esa no es una característica. El tipo de empresa. Eso es una característica. Tipo de empresa, tipo el negocio, el rubro al que se dedica, el negocio. Esa es una característica. ¿Por qué? No es lo mismo una industria que una comercial. Una característica. ¿Qué más? El tamaño de la empresa. Eso, la magnitud o el tamaño de las operaciones. Porque no es lo mismo una pequeña que una gran empresa. ¿Qué más? La actividad, La actividad es el negocio, ¿no? ¿Qué otra cosita más? A ver, una más. Estamos empezando el tema. Estamos viendo conocimientos previos. Ustedes ya han llevado el tema de análisis financiero el semestre pasado. Así que tienen que estar así, porque aquí es solamente un tema. Ustedes han llevado una unidad completa. Aquí estamos llevando un tema. Ya tienen que estar hachas. Ya tienen que estar capos. ¿Qué más es una característica del negocio? ¿O solamente han hecho números en análisis de estados financieros? No le hagan quedar mal a su docente, no puede ser. No le hagan quedar mal a su docente. Su naturaleza, Licen. La naturaleza es el negocio. Ya vamos a aprender. Al parecer creo que no, o el docente no les enseñó, o se olvidaron. Sí, Lice, nos hemos olvidado, ya son muchos años. Ya, para los que son complementarias puedo comprender, pero para los que son regulares,
No. Voy a averiguar, yo ya sé quiénes son sus docentes, voy a preguntar. Ya, pero bueno, para los que son de complementaria, vamos a recordar lo que son los conceptos fundamentales, pero vamos a aprender cosas nuevas. Lo que es un análisis de estados financieros verdadero, ¿ya? Y para los que no han aprendido esta parte que vamos a ver ahora, pues la vamos a hacer también, ¿ya? ¿Y qué creen que sea el estado en el análisis? Ahora sí, el estado, o sea, la situación actual. ¿Qué pueden hacer ahí? Así, cuando uno las características, ¿no? Las características ya hemos determinado. 2 me han dicho, pero vamos a hablar de muchas más. La comparación de cuentas, ¿verdad? Ya, Es las la cuentas. fotografía de la empresa. Está bien, las cuentas, ¿no? Está bien, el estado de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, el estado de las cuentas por cobrar. ¿Cuál es la situación de la partida? Si hay mora, o si son deudas que están en plazo, o sea, alguna característica en particular en ese sentido, ¿no? El estado de las cuentas por cobrar, el estado de caja, el estado del inventario, ¿no? El estado de propiedad, planta y equipo, el estado de las obligaciones bancarias, del patrimonio, del ingreso, del gasto, del dinero, ¿no? Entonces, en base a esas situaciones, o en otras palabras, los estados financieros, ¿no? Vamos a poder establecer ¿qué? Vamos a poder establecer, pues, una conclusión. Ahí vamos a decir el negocio está bien, el negocio está mal, en qué aspectos es bueno, en qué aspectos es malo. Y en base a eso, nosotros vamos a poder recomendarle que tome las medidas necesarias para ¿qué? Para mejorar, ¿no? Eso es lo fundamental en análisis financieros, conocer el negocio, establecer conclusiones y establecer también relaciones fundamentales para recomendarle las mejores alternativas. Ya, muy importante. Entonces vamos a hacer un hincapié más profundo en la parte, ya, acá en Finanzas 1, no nos vamos a concentrar tanto en lo que es el ratio. Vamos a tratar de ver mucho más el aspecto no financiero. ¿Qué es el aspecto no financiero? ¿Quién me puede comentar o qué entienden por el aspecto no financiero de los estados financieros? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene alguna idea del aspecto no financiero de los estados financieros? La que está conformada la empresa. El organigrama de la empresa, dicen. ¿Ya? ¿Qué más? Todo lo relacionado con la empresa, proveedores, clientes, su entorno. Eso, muy bien. Características. Eso, muy bien, muy bien. Eso. El entorno del negocio. No nos vamos a centrar solamente en el número, sino nos vamos a centrar en esta parte. Las características. Eso nos vamos a concentrar. Eso es lo no financiero. Porque a través de lo no financiero nosotros vamos a poder interpretar de mejor manera los resultados que obtengamos en el análisis vertical, en el análisis horizontal, en las razones financieras, en el análisis DuPont. Ahí prácticamente vamos a poder interpretar de por qué sale el resultado. Y no de memoria. Sino vamos a comprender el por qué es. Hay algo de fondo que hace que justamente nuestros estados financieros tengan una connotación diferente. Bien, entonces ahora sí entremos en materia después de haber recordado conceptos previos. Los estados financieros pues son el alimento fundamental para el análisis de estados financieros. Sin ellos no puedo hacer. En ese sentido, pues tengo ya, eso ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a repasar. Los estados financieros, ¿qué son?
Para nosotros, los que llevamos finanzas de las empresas, el estado financiero no es para pagar impuestos, para los que somos financieros. Para nosotros los impuestos son solamente una parte que está dentro de ella, pero no es lo máximo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos estados financieros o tomamos decisiones sobre los estados financieros para pagar impuestos. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es hacer gestión. ¿Y cómo hago gestión? En base a los resultados que se van obteniendo en la empresa, los resultados reales. Esos resultados reales para el financiero son una declaración de lo que se considera cierto, o sea, lo que sucedió realmente. Y no estados financieros que estén manipulados o que oculten información o que no representen adecuadamente la realidad de la entidad y que solo busquemos pagar menos impuestos. No. Esos estados financieros son basura para el análisis de estados financieros. No nos sirve. Entonces, la primera actividad que tú tienes que hacer como buen analista financiero es evaluar tu producto. Si esos estados financieros son realmente reflejo de la entidad. Y si no lo son, pues los botas a la basura y pides que te hagan otros. Reales. La verdadera realidad. ¿No? Porque si no, las conclusiones que tú tomes serán equivocadas y por ende las medidas de corrección serán equivocadas. ¿No? Eso es muy importante para hacer un reflejo, por ejemplo, con el caso del médico o del doctor. Si tú al doctor vas cuando haces tu revisión y le dices síntomas que no son los síntomas reales que tú tienes, por ejemplo, tú puedes tener dolor de garganta, ¿ya? Puedes tener dolor de garganta, puedes tener dolor muscular, pero tú no le dices que tienes dolor muscular o que tienes dolor de garganta. Tú solamente le dices que tienes dolor de cabeza y nada más. ¿Te va a poder recetar adecuadamente tu tratamiento? ¿Sí o no? No. 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 Te va a decir, es un simple resfrío. Y no te dirá nada más, ¿no? O te dirá es cansancio, o usted está estresado, te preguntará cosas así. Pero tú no le dijiste los síntomas críticos. Entonces, él te va a diagnosticar mal, ¿no? Entonces, tú le tienes que decir la verdad. ¿Por qué? Porque en base a eso va a dar medidas reales para atacar a tu problema. Pero si tú no le dices la verdadera situación de tu negocio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la decisión o el diagnóstico que él te dé, pues es erróneo. Es muy importante. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso siempre. Entonces, los estados financieros son una declaración de lo que es cierto en términos de unidades monetarias, ¿no? Lo que vimos en la unidad 2. Los estados financieros deben representar razonablemente a la realidad. O sea, el número que tú pongas en el estado financiero debe demostrar lo que pasó realmente. Por ende, el estado financiero va a describir toda la situación a través de la cual sucedió en la entidad. Muy importante. En ese sentido, nuestros estados financieros deben cumplir ya la capacidad de tener un conjunto de documentos contables que sustenten su elaboración, como también normas de contabilidad y aceptación general en nuestro país. Es muy importante también, ¿por qué? Porque la información financiera
tiene un marco lógico de trabajo, que es lo que conocimos en la NIC 1, en el marco conceptual de las normas de información. Entonces, por esa razón vemos este tema el primero, para conocer cómo se trabaja en nuestro país. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos estados financieros de los cuales nosotros debemos representar una realidad? Ya los vimos, pero una vez más los vamos a recordar. La situación financiera y patrimonial de la empresa a una determinada fecha. ¿Qué estado financiero es ese? El estado que demuestra la situación financiera y patrimonial de una empresa a una determinada fecha. ¿Qué estado Estado de financiero? resultados. ¿En serio? Balance general. El Me he balance general a una determinada fecha. Balance general. Los resultados obtenidos en un periodo determinado de trabajo. Estado de resultados. Estado de resultados. La evolución del patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio neto. Y los cambios en la situación financiera. ¿Qué estado es ese? Flujo efectivo. Muy importante. Nuestros 4 estados financieros muy representativos y que van a contener estos datos que nosotros vamos a utilizar para nuestro posterior trabajo. El balance general, ya lo vimos, el estado financiero que muestra la situación financiera y patrimonial de la empresa. En base al balance general, nosotros vamos a poder interpretar que la estructura, liquidez y solvencia de la empresa. Muy importante esto, porque estos son los ratios relacionados con ¿qué aspecto? ¿Quién me puede decir? Estructura, liquidez y solvencia, ¿qué tipo de ratios son? Liquidez. Ratios financieros. Liquidez, eso, ¿no es? Esos ratios de liquidez, ¿no? En el balance general yo voy a poder determinar justamente los ratios de liquidez a través de la ayuda del balance general. Este balance general es una fotografía de la empresa, por lo cual es el estado de situación financiera. Y el estado de situación financiera está conformado de esta manera: activo circulante, activo no circulante, pasivo circulante, pasivo no circulante y patrimonio. Ya lo vimos en la unidad número 2, pero esto es para recordar. El estado de resultados es un estado básico a través del cual nosotros vamos a poder determinar ¿qué? Vamos a poder determinar los aspectos significativos de la entidad. Cuando hablo de aspectos significativos de la entidad, hago referencia fundamentalmente a aspectos sobre la rentabilidad de la empresa. Aspectos relacionados con la rentabilidad de la empresa y capacidad de generar flujo. ¿Cuáles son esos indicadores financieros? Indicadores de rendimiento, que los vamos a ver. ¿Y cuáles son los indicadores que evalúan la capacidad de generar flujo en una entidad? O la utilización de flujos. Las razones de actividad. Ahí voy a evaluar esa capacidad. Como por ejemplo el ciclo operativo, el ciclo de caja. Muy importante. Lo vamos a ver más adelante, pero estamos repasando. Ustedes ya llevaron este tema. Pero no está de más repasar. Está compuesto por ingresos y gastos, tanto operativos como no operativos. Y se presenta en el estado de resultados. Listo. Ventas menos costos y gastos me da en cuenta el resultado. Puede ser utilidad o pérdida. Todo eso está ahí. Voy a cerrar la sesión, chicos.
Y ahorita les envío el enlace para la siguiente sesión.